semana y queremos hacerlo por todo lo alto, con su compañía y pasando 2 horas en directo con todos ustedes. Estamos pendientes precisamente de un directo que vamos a tener con nuestra compañera Ana Espino, que ya saben que nos trae primera mano toda la actualidad y todo lo que ocurre fuera de este plató. Y aquí yo estoy muy bien acompañada, ¿eh? También tenemos actualidad que la vamos a analizar en nuestra tertulia y después tendremos un ratito de reportajes y también un ratito de entrevistas muy interesantes. Así que por favor, yo espero que nos acompañen hasta la 1 del mediodía. Conmigo, como digo, muy bien acompañada y además que vienen con las tareas hechas, que ya llevan un rato charlando entre ellos. No sé si han dejado algo para la tertulia. Raquel. Algo habrá. Buenos días, Amparo. Buenos días. Me alegro de verte, gracias. Rubén, muchísimas gracias a ti también. Buenos días, Amparo, gracias. Con nosotros. Y María, gracias también a ti por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, no sé yo si tengo un pequeño problema de audio, compañeros, no sé, ¿me escucháis? ¿Me escucháis, no? Bueno, pues entonces ningún tipo de problema, y menos cuando es viernes, que encontramos soluciones y no problemas. Todo. Vamos a hablar de distintos temas, pero si os parece vamos a comenzar hablando sobre el día que hoy es, porque es el día de las librerías y de los libreros. Hay que leer, por favor, hay que leer y mucho, que es importante todo lo que aporta la lectura, todo lo que aporta sumergirse en libros, y yo voy a aprovechar para enseñar uno de los que nos han llegado a nosotros, aquí a la redacción. Se trata de El destino de la corona, es una segunda parte, esta es una saga, una biología. Tenemos 2 libros, este es el segundo. Gracias a Nocturna nosotros estamos disfrutando muchísimo de la Rusia de los zares, pero también de una Rusia en la que existe la magia. Si ustedes quieren conocer todo lo que hay dentro de este libro, por favor, léanlo, porque de verdad que es una auténtica maravilla. La primera parte es el juego de la corona, la segunda el destino de la corona. Nosotros aquí en la redacción, como ven, ya vamos por la segunda parte, y todo lo que sea leer siempre es positivo, siempre es bueno. Y además Nocturna tiene, yo tengo que decir que para mí es una de mis editoriales favoritas, porque apuesta mucho por la lectura juvenil, y eso, Raquel, es fundamental. Hoy en día que la juventud lea y que esta parte un poquito de redes sociales y de todo lo que esto conlleva es fundamental, y el trabajo que se lleva a cabo desde Nocturna es fantástico en ese sentido. Pues sí, porque además la lectura tiene que ser una pasión. En mi caso es una pasión, y los jóvenes hoy en día el tema de la lectura sobre todo va orientado a que tienen que examinarse un libro. Entonces el que le gusta leer no tiene problema, sí, pero al que no le gusta leer pues lo ve un poco como obligación, y es que el descubrir el mundo de la lectura es en el formato que sea, el libro electrónico, papel, es importantísimo para culturizarse, para conocer otros mundos, para desarrollar la imaginación, para las faltas de ortografía, que vivimos en un mundo que debido al WhatsApp y demás no saben escribir. Entonces es que, y además sobre todo la base de la cultura, el que antiguamente no se quería, sobre todo a las mujeres, que leyeran porque iban a despertar el intelecto. Entonces y Nocturna se apuesta por la lectura juvenil, es lo fundamental para atraerlo sobre todo. Tiene grandes títulos, aquí de hecho ya hemos hablado de alguno que otro, pero este por ejemplo es especial porque antes hablábamos de los viajes de María, porque María otra cosa no, pero viaja prácticamente todas las semanas, y sí, se dice con envidia, las cosas como son, María. Y no sana. Y no sana, envidia de la verde, ¿sabes? De la mala. Os lo consiento, no tengo ningún problema, puedo vivir con ello. Por medio de la lectura, como por ejemplo es el caso de esta historia, podemos también viajar. Qué importante es la imaginación. Rubén. Nosotros en el equipo nuestro de trabajo tenemos un lema, que es que hay que leer más. Muchas veces cuando hay una discusión o algo, y pues la respuesta que se le da a la otra persona es hay que leer más, y es verdad, te das cuenta de que siempre tienes algo por aprender, siempre te queda algo. Además, yo creo que es importante leer, porque cuando lees es más difícil que te engañen. Cierto. Ahora que estamos quejándonos tanto de las fake news, de que nos manipulan, pues si leemos un poquito más y eso nos acostumbra a contrastar la información que recibimos, pues a lo mejor no nos toman por tontos. Es un consejo que doy. Y leer. Yo me aficioné leyendo con los tebeos de Mortadelo y Filemón. Qué bueno. Cada uno termina en... Rubén, tebeos eso hace mucho tiempo, sí, es verdad, de hace mucho tiempo, pero además yo me acuerdo perfectamente de Mortadelo y Filemón. Luego me enganché con Super López, que acaban de sacar la película. La peli. Y ahí pasé a cosas más heavy, ¿no? Sí. Pero de verdad, yo sobre todo a la gente joven, yo les recomiendo que dos cosas. Primero, que lean lo que les guste en el formato que sea, y segundo, que desconfíen automáticamente de todas aquellas personas que dicen que a ellos no les hace falta leer. Desconfiad, no le den más vueltas. Es así. María. Yo soy casi de tu quinta, porque yo también empecé con Mortadelo y con Zipizape, Carpanta, y con toda la saga de Ibáñez y de quien no era Ibáñez, de la editorial Bruguera. De hecho, yo tengo un problema, que es que yo como muy rápido.
Porque como no me dejaban comer en la mesa mientras comía y luego me tenía que ir otra vez al colegio por la tarde, comía como los pavos para inmediatamente irme a coger el TVO de Mortadelo. Entonces sigo, ese hábito de comer rápido lo he mantenido. Yo tengo incluso una foto en la cuna con un TVO de Mortadelo completamente dormida, con las manos arriba y el TVO encima. O sea, imagínate si empecé de pequeñita con la adicción a los TVOs. De ahí obviamente, igual que tú, fui evolucionando y terminé siendo una lectora compulsiva, porque yo no puedo vivir sin tener varios libros a la vez en la mano. Sí, pues ese... sí me da muchísima pena, y cuando estábamos hablando, es cuando veo cerrar librerías. Sí. Sobre todo librerías tradicionales, Antiguas. que estabas acostumbrado a ir por un libro y desaparecen. Gracias a Dios creo que en Córdoba han ido cojando 2 o 3 que parece que ya están otra vez mantenidas, están funcionando bien, y yo creo que eso es algo que debíamos de fomentar y apoyar. Aunque compremos el libro electrónico, no está mal siempre tener alguno de papel para y además leerlo. como se lee oliendo el papel, lo que pasa de papel, total. Lo que pasa que es verdad que el libro electrónico además es muy cómodo cómodo. porque lo llevas en el bolso, Sí, y además lo yo soy de las llevas que lo todo. llevo, yo ya he roto 2 o 3 libros electrónicos. A mí, Porque... ¿sabes lo que me pasa con eso? Que como paso tanto tiempo a lo largo del día por el trabajo delante de una pantalla y con el móvil, Prefiere el mi papel. rato de lectura tiene que ser en papel. Yo lo del libro electrónico no lo llevo bien, y es algo que incluso en mi núcleo no cercano, mis amigos y mi familia me lo dicen, pero bueno, con lo lectora que eres, con lo que ahorrarías, porque claro, ahí también podríamos entrar en Sí, el tema del precio de también, los libros, también. que también, oye, cuesta Que hay, un poquito, lo de ser culta cuesta, las Sí, pero cosas claro, como es son. como todo, entre Pero claro, exactamente. los autores, lo que se llevan y demás, que es un que compendio pagar, de... No tenemos que ser blancos o negros, que podemos ser un ratito blanco, Sí. un poquito negro y Ya a la está. vez gris. O sea, no tienes por qué ser Yo papel hago o exactamente lo mismo electrónico. que tú. Yo, la lectura por placer es en papel. Yo diría que y ser la en lectura papel. por obligación siempre es en pantalla. Y lo que habéis comentado antes del precio de los libros, hoy Santiago Posteguillo, que es un escritor de bestsellers muy potente, le han hecho una entrevista sobre este tema y él lo explica muy claro. Dice, de 22 euros que cuesta una novela mía, a mí me llega al bolsillo 0,90. Que es muy Muy fuerte. euro, Que si le pedimos transparencia a los bancos, yo le pediría también transparencia a las editoriales, que me expliquen, oiga, cómo hacen ustedes los precios de los libros, porque es que me cuesta entender que cuesten ciertos libros lo que cuestan, Sí. no lo comprendo, pero vamos. Sí, y que al final exactamente la persona que lo escribe es quien menos recibe Y además si de las encima son ganancias. premios Planeta, como es el caso Sí. de Santiago Posteguillo, pues lo que sube es el tema del premio. Por Entonces, supuesto, incluso el marketing, que también Totalmente, hay totalmente. escritores que llevan un marketing detrás que es tremendo, que luego cuando lees el libro dices, pero bueno, ¿cómo puede estar esto ahora mismo en todos los foros de lectura, en todas las páginas web, en todos los periódicos de prensa? Claro, es que el marketing también existe en el mundo de la literatura. Y yo quería apostillar una cosa. Habéis hablado de la importancia de que los niños lean, obviamente, además eso depende no solamente del colegio, sino además de los padres. padres. O sea, eso es fundamental. Pero yo también hay muchas personas de mucha más edad a las que les recomendaría encarecidamente, que llevan muchos años sin tener un libro en las manos, me da igual el formato, Sí. pero por favor que empiecen a leer. que nunca es tarde. Empiecen a O leer. incluso, subo un poco la apuesta, que incluso se lean un libro distinto de vez en cuando, que no se lean siempre el mismo libro. Que hay personas que se leen solamente un libro y continuamente, oye, abramos un poquito la... Oye, Sobre estamos, todo estamos si- con la ironía que nos desborda. por lo que- ¿Qué os pasa hoy? Y sobre todo, que Rubén, hoy estamos así. Porque Estáis queremos, sobre todo- queremos viajar como sobre María. todo si encima ocupan algún cargo, pretenden ocuparlo, También. pretende... Sí. Una mijita de formación no viene mal. Hombre, Vendría sobre muy todo bien. teniendo en cuenta que los diputados ahora les van a dar clases particulares porque no tienen un segundo idioma, y a los chicos de las carreras les exigen el B1, o sea que Es tremendo, sí, es tremendo, es tremendo. son ironías de la vida, pero Hay que son leer, así. al fin y Sí, al cabo y hay que además en leer. papel, porque yo que soy de leer, Sí. es verdad que me gusta en papel, pero por la comodidad del formato electrónico. Y cuando lees en papel, los chicos se quedan pendientes más, porque dice, mi madre está leyendo, no que así no sabes si está Claro, no jugando, sabes lo que estás si está haciendo, viendo, exacto. exactamente. Sí. Entonces, sí. Yo te insisto en el formato que sea, pero que- determinada sector de la población que lean. que supere la cartilla Micho Sí. y que pasen ya Uy, a un esa ya volumen no, un esa poquito ya- más Qué complejo. bonita era la cartilla de Micho. Pues se la llegaron a cambiar porque el tema de papá, mamá. ¿Ah, sí? Sí. Y Pues cambiaron sí, por leer 1, leer 2, leer 3, ya la Micho es... Pero fijaros que hemos pasado de la cartilla Micho a Peppa Pig, yo no digo nada. Es Hombre, la sí, evolución el de cambio los es tiempos. radical. El cambio es radical, y a los Teletubbies por medio. Los Teletubbies. Bueno, pero eso en su día Teletubbies por tenían medio. un trasfondo, pero hay cosas que ya ni siquiera lo tienen. A mí los Teletubbies me resultaban muy inquietantes. gracioso. No, para mí eran inquietantes. Sí. 5 viviendo ahí bajo una piedra escondida, no sé, me daba mal rollo. Y el repetir las cosas 2 veces, como Claro. que era un poco... Joder.
Sí. Uy, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estáis hoy, No, pero a mí me gusta que vengáis así, que con ganas de charlar. Es que en una tertulia de lunes que nos desborde la Billy lo puedo entender, pero es que es viernes, se acaba la semana. Por supuesto. Vámonos ya. Y además te has puesto en el centro, Rubén. Sí, no, me habéis puesto vosotras, no quería sacar ese Lo han tema. obligado, pero... lo has dicho tú aquí. Sí, he perdido la votación y ya está, y como demócrata lo acepto. Por supuesto. Para cerrar con el tema de las librerías, hoy es el día de las librerías, y de los libreros, tenemos que decir que se van a llevar a cabo numerosas actividades, tanto en la República de las Letras como también en la librería Luque, así que por favor hay que acudir, además van a estar abiertas hoy un poquito más de rato del suyo habitual, un poquito más de tiempo, vamos a poder adquirir además los libros con un descuento, pequeñito pero importante, porque todo lo que sea ahorrar para los lectores siempre nos viene bien, y yo pues les recomiendo por medio de Nocturna que lean mucho, que lean, como ha dicho María, en cualquier formato y sea el libro que sea, pero yo con mi lectura actual pues tengo que recomendar lo que yo estoy leyendo actualmente. Además es una historia bastante original, como he dicho antes, nos vamos a marchar hasta Rusia y allí nos vamos a encontrar con un zarato que cuenta con magia, hay un mago imperial, pero ¿qué ocurre? Que solamente puede haber uno y en esta historia hay dos, ahí está la guerra. El conflicto. ¿Quién se quedará? Exactamente, además un conflicto bastante bueno, muy peculiar y donde los sentimientos positivos tienen mucho que decir, porque no todo vale en la guerra, no todo vale en el amor y aquí se entremezcla todo de una manera bastante buena, donde yo creo que hay alguna que otra sorpresa y que hay que leer tanto la primera parte, el juego de la corona, como la segunda, el destino de la corona, para saber qué ocurre al final con esa Rusia imperial. Y dicho esto, vamos a hablar del cambio de los nombres de las calles, porque tenemos un librero en ellas, y es que le han dado una calle... Bien traído. Efectivamente, a Rogelio Luque, que con él comenzó la saga familiar de la librería Luque, que ha hecho muchísimo por la lectura en Córdoba. ¿Qué os parece el cambio de los nombres de las calles? Porque hay algunas que tela también. Rubén. Pues a mí primero me sorprende que sea noticia que se cumpla la ley. Primera sorpresa que me llevo con esta ciudad. Segundo, que la eliminación de los nombres que hacen exaltación de una dictadura me parece lógico y correcto, y que a mí me gustaría que la sociedad española estuviera más madura y que no hubiera hecho falta una ley para hacer ese cambio de calle. Y luego, esta mañana he estado viendo los nuevos nombres que se han puesto a las calles y, hombre, hay algunos nombres que a lo mejor no terminan de convencerme, pero creo que sí se han escogido, en algunos casos se han escogido figuras de la sociedad cordobesa que se han caracterizado por su contribución a la cultura, por su contribución a la defensa de los derechos humanos, por su contribución a la defensa de la igualdad de género. Y, hombre, a mí ese cambio me parece positivo. Entiendo que hay personas que no les gusta, entiendo que hay personas que les puede generar un malestar y también entiendo que, por ejemplo, los comerciantes del centro pues le pueden suponer unos gastos y un extravío. Yo espero que el ayuntamiento haga la parte del trabajo que le toca, entre otras cosas, que es notificar a las distintas compañías de suministro de luz, agua y teléfono el cambio de calles que ha habido, que ese es el primer paso fundamental que tienen que dar. Raquel. Yo voy en la línea de Rubén, pero voy un poquito más allá y pienso que realmente no solamente sea el cambio de calles para que sea noticia, sino que luego tenga una operatividad en el sentido que está hablando, porque claro, los comerciantes es como lleva mucho tiempo Carrefour, explica para muchas personas. El Corte Inglés... Galería, seguimos diciendo. Galería el pasaje de Galería. Han pasado 30 años. El pasaje de Galería. Entonces, claro, el hombre, el ser humano es una persona de costumbre, pero eso es una cosa y otra cosa es la operatividad diaria. Si no se hacen los cambios adecuados, correctos, todas las personas que vivan, es que en toda la documentación, las empresas que tengan publicidad, todo eso conlleva un trasfondo importante. Entonces, no solo la noticia es el cambio de las calles, que evidentemente todo lo que sea ensalzar a ilustres cordobeses y cordobesas es importante, pero vamos a hacerlo bien, que no nos quedemos solo en la foto, como siempre suele ocurrir. ¿Creéis que va a ser también un cambio real? Es decir, los ciudadanos vamos a utilizar los nuevos nombres, porque, por ejemplo, la calle Nueva, que es Claudio Marcelo, ¿pero? Hay gente a la que le dices Claudio Marcelo y no sabe qué calle es, y le dices, no, en la calle Nueva, ah, sí, claro, la que baja para el ayuntamiento. O sea que no sé yo hasta qué punto los cordobeses también nos vamos a acostumbrar a decir Avenida del Flamenco o el resto de calles que se han cambiado, María. Y ya los taxistas ya. Y el GPS, y los GPS. Los cambios siempre suelen ser complicados, vamos a decir simplemente complicados. Yo me quedo con una parte de la noticia que me ha sorprendido y tú lo apuntabas, que es que esta ciudad siempre vuelve a lo mismo. A mí me gusta, a mí no me gusta.
No creo que se trate de a mí me gusta más o a mí me gusta menos. Supongo que las personas que lo han elegido han tenido la capacidad suficiente de estudiar por qué cada personaje se ha quitado y por qué se ha cambiado un nombre o se ha optado por un nombre y no por otro. Incluso hoy un titular en el Córdoba me sorprendía que ponía, pero los romanos eran tan importantes. Y me he quedado cuajada porque digo, me he quedado cuajada, digo, o sea, ¿hay alguien de verdad en esta ciudad que no sepa que Córdoba fue capital de la Bética? Y se llamaba Colonia Pues Patricia, sí, claro que tenía el estatuto de Patricia, claro de verdad. hacen esa... Yo eso me he quedado. ¿Y esas cosas sabes por qué ocurre? Porque hay que leer más. Efectivamente, Nos si es que volvemos siempre al volvemos a lo principio. mismo. Volvemos al Pues momento. hay un cambio de calle que yo sí aquí me voy a pronunciar y que yo he visto mal, que no que se cambie, porque yo ya no entro, ya cada uno, pero sí que si le vas a poner un nombre, pónselo correctamente. Vamos a tener en Córdoba la avenida La Letro. A mí me vais a perdonar, pero es la electromecánica de toda la vida. Yo entiendo que en cordobés todo el mundo pues dice la letro, pero si lo vas a escribir, escríbelo bien. Es como si me pones la avenida Concreta. Hombre, no, son croquetas, aunque luego cada uno en nuestra casa queramos decir lo que queramos decir. Amparo, pero Concreta está recogido en la Real. Pues lo miramos antes de ayer y no viene. ¿No en viene? La Real Academia. Pues hay un montón de vulgarismos. Es que hemos tenido, esta conversación la tuvimos hace un par de días en la redacción y o por lo fuimos menos todos lo a que han buscar, vendido. Porque yo decía que sí, yo era de las que decía, no, es que Concreta ya está admitido. Pues en la RAE no está admitido Concreta. Pero hay otros muchos más que sí que están admitidos. Otros sí, claro. Asín, terminado en N, por ejemplo. Correcto. Pero hombre, yo creo que si vamos a poner un nombre, vamos a ponerlo bien, aunque luego ya nosotros lo desvirtuemos y todo el mundo diga la letro. Pero no es la letro, es la electro en todo caso, no Yo la realmente letro. la letro no lo digo nunca, pero que sí. Pues así se va a poner. Entonces yo creo que eso sí, no sé, es como cuando se cambió Arroyo del Moro, ¿no? Y se escribió mal, que eso también pues fue curioso y hubo que cambiar porque alguien había escrito Arroyo del Modo en el que no hay que escribirlo. Son curiosidades, pero sí que llama la atención, ¿no? De todas formas, cuando pase el tiempo, los que no conozcan la electromecánica pues dirán la letro. Y dirán, ¿y esto de dónde viene? Y empezarán la etimología de la palabra la letro. Te juro que yo cuando lo leí no sabía de qué era hasta que ya leí entero. Digo, que es por la electromecánica. Claro. Yo yo nunca he dicho la letro. En Barriada es la electromecánica. Sí, pero... yo sí he escuchado un montón de veces a personas decir la letro, que es como lo normal, bueno, ¿no? Que es lo habitual, que no es, que es la letro, porque se ha quedado así. El idioma andaluz que nos comemos mucho, pero sí hay cosas que... Claro, una cosa es comerse el Alcázar Viejo, la Casa al Viejo, ¿no? Lo mismo, sí, bueno. También hay cosas que se dicen así. Pues, pero sí, hombre, vamos a cambiar un nombre, pues lo ponemos con rigor, ¿no? Vamos a escribirlo bien, ¿no? Pero bueno, ahí queda, porque para mí ha sido la más curiosa de todas. Tengo que decir que para mí esa ha sido la más curiosa. Yo hay cosas que siempre, como siempre voy mirando un poco más para allá, tengo ese defecto. Hay cosas que me siguen llamando la atención. Y es el por qué ahora, y por qué de esta manera, y por qué estas prisas. Sí. Porque la ley de memoria histórica tiene ya añitos. Sí. Y yo creo que hay cosas mucho más fundamentales, y es que cada uno pueda llorar a sus muertos, sepa dónde están. Y eso sería para mí mucho más importante. Claro, es más caro. Y esto la verdad es que es un cambio muy barato, porque creo que lo han valorado unos 4.000 euros. Entonces, siempre te preguntas, hemos elegido el momento idóneo, esto qué trasfondo tiene, ¿no? Ellos sí han elegido su momento idóneo. Exactamente. Campaña electoral. Ellos sí para sí mismos. Lo he dicho en voz alta. Se te ha escapado. Calla, Rubén, calla. Ay. Rubén. Ay, Rubén. Se me ha escapado, perdón. Pues eso sí me ha hecho pensar en la noticia. Digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que como gesto es muy importante, está muy bien, pero yo creo que hay una parte fundamental que es la dignidad de familia, que, insisto, ellos no tienen las facilidades que tenemos nosotros de saber dónde están enterrados sus familiares y poder ir, por ejemplo, el Día de Todos los Santos, que fue hace poco, a llevarle unas flores. Es que estamos hablando de cosas tan sencillas. Y luego hay otra cosa que me sorprende mucho, la manía de ciertos grupos sociales, de ciertos partidos políticos en esta ciudad, que su respuesta automática ha sido, da igual, después de las próximas elecciones lo volvemos a cambiar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que usted se va a saltar una ley a la torera? ¿Qué quiere decir? Que si a mí me vota alguien, yo ya tengo derecho de pernada y me paso la ley por donde me dé la gana. Oigan, es que de vez en cuando deberíamos, que sí, que sé que estamos en campaña electoral y que llevamos unos años que en España aquí vale todo en una campaña electoral, pero oigan, piensen un poco las cosas antes de decirlas, que luego cuando a mí me dicen que cada trimestre tengo que hacer el IRPF, me lo pienso, digo, ¿para qué voy a hacer el IRPF si tú te vas a saltar la ley porque no me la puedo saltar yo? Ya llega a ese nivel de pensamiento absurdo. Hay que leer. Hay que leer más. Me encanta la frase, hay que leer. Me la voy a poner en una camiseta, hay que leer más. Me gusta mucho esa frase. Sí, es que la campaña electoral es lo que tiene. Sí. Que después decimos unas cosas y llega la hora de la verdad y tenemos la sensación de que eso se está produciendo.
de que nos estamos saltando las leyes a la torera cada 2 por 3 y aquí no pasa nada? ¿No tenéis esa sensación? Porque yo la tengo últimamente. De forma encubierta. Yo creo que es sensación, yo creo que es transmisión, yo no lo veo tan descarado. Yo lo que sí estoy viendo, y si os parece, hablando de elecciones que ayer se inició la campaña, yo ya que hoy estoy puñetero, sigo con las puñetas. Lo que hablaba antes María de los temas importantes y demás. A mí me sorprende mucho que, bueno, aparte de que llevamos de hecho en campaña, llevamos desde el mes de mayo prácticamente, ahora que se lanza oficialmente la campaña andaluza, a mí me sorprende mucho que los titulares, el principal problema que yo creo que tiene Andalucía y Córdoba, que es el tema del paro, nadie habla de eso. Yo además estaría encantado de escuchar la propuesta de los 4 principales partidos que hay en el Parlamento de Andalucía. ¿Cuál es su propuesta para acabar con el diferencial de desempleo que hay entre Andalucía y España? Eso es lo que a mí me interesa escuchar, por ejemplo, a día de hoy. Todo esto está muy bien y es necesario, pero insisto, esto es simplemente cumplimiento de leyes. Esto es algo automático que en un Estado de Derecho no te tienes ni que plantear ni tiene que ser noticia. Yo lo que sí es que empieza una campaña electoral y yo, aparte de ver los circos habituales, yo la gran pregunta que hago como economista y como ciudadano, oye, que 2 datos que es para preocuparse. En Andalucía tenemos un 22,9% de paro según la tasa EPA. Pero es que resulta que si miramos el paro en menores de 25 años, que estamos hablando del futuro de nuestra sociedad, el paro es de un 46%. Ojo, ¿eh? Y estamos primer día de elecciones y yo estoy loco por escuchar esas propuestas y a ver qué nos cuentan. Porque, de verdad, ¿cuáles son las alternativas que me plantean? Porque si la alternativa es ¿quién dice más cosas? ¿Quién es más brillante en un debate y demás? Mire usted, eso es parte del circo y del espectáculo de la política, pero yo hablo de vamos a empezar a referirnos a cuestiones que nos afectan directamente a los ciudadanos y vamos a hablar de cuál es el modelo de futuro que, por ejemplo, vamos a tener en esta región, que es lo que a mí me preocupa. Y también, Rubén, un modelo de cómo vamos a relanzar la economía de esta región, ¿no? Porque de esa economía va a depender que ese paro disminuya. Claro. Y yo tampoco he oído ninguna propuesta. Modelo económico no tenemos. Cero. Yo no he oído ninguna propuesta de modelo no solamente económico. Subir la cuota de los autónomos no es una de las medidas más. Pero bueno, eso depende del gobierno central. Sí, pero bueno, estoy pensando en todo y pero estamos hablando de campaña electoral de Andalucía. Como están en confrontación siempre, pues tampoco dicen nada. Pero que yo quiero ir a hablar de Andalucía, que es lo que voy a votar ahora. Y de Andalucía yo no he oído un modelo económico, yo no he oído, como tú dices, una propuesta de paro. Pero es que tampoco he oído un modelo turístico regional, tampoco he oído, es que no he oído nada. O sea, lo único que he oído, pues besar bebés como antiguamente y ya está, hay mucha oratoria, mucha tontería, pero yo realmente, de chicha, yo todavía no he oído nada. Pues me da a mí la impresión de que nos vamos a quedar con las ganas. Yo estoy en la seguridad de que me voy a quedar como estoy. Con las ganas. Sí, no, voy a oír al final, mucho claro, más. aquí eso también depende, a ver, en cierta medida, ¿no? De nosotros, es decir, somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que pedir esa exigencia de saber lo que yo voy a votar. Porque yo puedo tener una idea de un lado, una idea de otro, pero al final no sé lo que estoy votando. Y eso ha ocurrido, y en Andalucía, bueno, pues se vota muchísimo pues a la persona... Que como le guste. Exactamente, a la persona, me caes bien, pues ya está. Y no vamos más allá. Ahí la culpa es nuestra, que si antes decíamos que hay que leer más, también hay que estar más informado de lo que uno vota. Y hay que leerse los programas electorales. Efectivamente, porque el programa electoral está para algo y sobre todo para informarnos a nosotros de qué es lo que va a hacer cierto partido político si yo lo voto y al final llega al poder. Yo además este fin de semana me voy a flagelar leyendo los programas electorales de los 4 partidos. Mira, ¿qué tertulia vamos a tener el viernes que viene contigo? Si sobrevivo a eso, Veremos los puntos principales de cada uno de los programas. Vamos a relajarnos. No, pero es que en el campo me gusta leer. Vale, claro. Es la cosa, si no me aburro. No, pero es importante porque también hay que tener en cuenta una cosa, que el programa electoral es un documento que se escribe y que está pensado en la gente que va a votar, o la gente que yo quiero que me vote. Pero claro, yo lo que echo de menos es que tú, aparte de tener ese documento, tú tienes que ser capaz de lanzar un mensaje general que podemos entender la ciudadanía, ¿vale? Porque a lo mejor a mí un mensaje concreto me puede gustar o no me puede gustar, pero yo necesito entender que de lo que estaba hablando María, oye, tú, ¿qué modelo de sociedad, qué modelo económico, hacia dónde quieres que vayamos? Voy a poner un ejemplo, una noticia que hoy me ha cabreado, que nos podía hacer una idea. Hoy llega el presidente y fundador de Globo diciendo que sería una faena que el Tribunal Supremo lo hiciera contratar a los repartidores. Y la respuesta de un columnista ha sido que faena si no podemos contratar a niños menores de 12 años para trabajar en las fábricas. Es decir, oiga, ¿usted de qué está hablando? ¿De que la gente tiene que...? Es que, diréis, oye Rubén, sí, pero es que ese es un modelo económico que está empezando a entrar en España. ¿Cuál es vuestra propuesta y cuál es vuestra respuesta? Y ese modelo lo disfrazan como economía colaborativa, y eso no es colaboración. Eso es que en vez de llamarte esclavo te llamo rider, que mola más. Sí.
los términos. Claro. Es que en inglés todo suena mejor, ¿eh? Sí. Claro, en inglés todo mucho mejor. y se cobra más caro. En ese sentido, era lo que yo te estaba diciendo, que no tenéis la impresión de que nos estamos saltando las leyes a la torera, o vamos a no solamente leyes, sino además principios fundamentales. O sea, parece tan normal, eso pues, que trabajan niños de 12 años, parece tan normal que los funcionarios ahora de justicia, que otra, pues no tengan una serie de derechos laborales que eran más que sobreentendidos desde el Estatuto de los Trabajadores. O sea, no da la impresión de eso, de que hay una ley y me la salto porque yo soy la autoridad y hago lo que me da la gana, yo soy el político de turno y hago lo que quiero. Pero es que además me parece... hay un tema grave, que es que nosotros, yo creo que como ciudadanos estamos adormecidos y de verdad nos creemos que nuestros derechos no pueden retroceder. Oiga, nuestros derechos llevan retrocediendo desde que estalló la gran crisis. Efectivamente. Otra cosa es que no nos estemos queriendo enterar, o no estamos abriendo los ojos, o no leamos lo suficiente. Eso son cosas distintas. Pero oigan, yo de lo que quiero que hablen es, el otro día leí un tuit muy bueno de Coscubiela que decía, fijaros que ahora mismo el debate que se está intentando centrar en la economía, por ejemplo, es que tiene que haber un pacto entre los jóvenes y los mayores para ver cómo los mayores cobran menos pensiones para que los jóvenes ganen mejores sueldos. Dice, claro, pero fijaros cómo se sacó del debate que qué pasa con los beneficios de las grandes empresas. No podemos ser tan imbéciles. Oiga, en los temas económicos tenemos que llegar a acuerdo y transición en todas las partes. No puede haber solamente un ganador. Sí. Que es lo que ha pasado de esta crisis, no puede haber solamente unos ganadores. Y esos son los modelos que a mí realmente me interesan. Oiga, en Andalucía, ¿cómo se va a gestionar el modelo, qué modelo de apartamentos y viviendas turísticas vamos a tener? ¿Cómo vamos a afrontar el tema de estas empresas? ¿En qué se va a invertir de I+D+I? Si de verdad vamos a hacer una transformación del modelo energético de este país. El otro día sale la noticia de que el gobierno quiere que en 2040 no haya coches diésel en las ciudades. Sí, vamos a hablar de esa noticia. Claro. Y la gente dice, pero a mí claro, primero nuestro punto de vista individual egoísta. Pero yo, para empezar, en el 2040 posiblemente el coche que tú tienes ahora mismo no ande porque se haya averiado y tengas que cambiar de coche. Pero que la pregunta es que nos están planteando un reto. ¿Cuál es la respuesta del reto? Nosotros en España vamos a tener producción de energía renovable suficiente para alimentar esos coches. Cuando hablamos del cambio de modelo energético estamos hablando de un cambio de modelo económico. ¿Eso es positivo? Yo voy a poner un ejemplo que está demostrado estadísticamente. Schwarzenegger, antiguo gran actor y mejor gobernador del estado de California, él hizo una apuesta de transición energética y se dedicaron a cerrar plantas petrolíferas y pozos de petróleo en California y se dedicaron a hacer plantas de energía renovable. Gobernador republicano, ojo. Sí. Pues resulta que hacen ese cambio, además California, sabéis, Los Ángeles tiene un problema de que tiene unos problemas de contaminación brutales y eso influyó positivamente que la gente dijera vamos a probar otras cosas. Pues han hecho un cambio de transición, son mucho menos dependientes del petróleo y resulta que los trabajadores del sector de la energía renovable ganan un poquito más de sueldo que los trabajadores del sector del petróleo y además trabajan con mejores condiciones laborales. Es cuestión de plantearse retos y afrontarlos. Yo, igual que Obama, a mí, por ejemplo, que me gustaría me vuelvo otra vez a las elecciones, a mí que me gustaría que dijera algún político andaluz. Al igual que Obama, cuando estaba optando a las elecciones en Estados Unidos, dijo que él quería que Estados Unidos fuera el país donde se descubriera la cura contra el cáncer. Y eso te alinea a todo un país, su sector productivo, su sector de I+D+I, para ser pionero. A mí me encantaría que alguien dijera algo tan fácil como Andalucía tiene que ser la región pionera de Europa en producción de energías renovables. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos marea, tenemos todo para jugar y experimentar. Algo así, son las cosas que yo echo de menos. Oiga, ofrézcame un futuro mejor que lo que tengo. Además, Rubén, es que llegó un momento en que casi éramos pioneros. Sin embargo, nos cortaron el pescuezo. Fue así. Y fue así. O sea, yo recuerdo en los años 2007, antes de la crisis, éramos pioneros en energía renovable. Éramos el país de Europa que tenía más hectáreas la región de Europa que más renovables de plantas solares. Tenía. Y ahora resulta que es Alemania. Efectivamente. Pues como todo, porque al final los intereses económicos son los que priman y el que puede más y apuesta más es que el que se lleva el gato. Pero volvemos a lo mismo, no he oído ninguno de los políticos andaluces, que vuelva a lo mismo, estoy hablando de Andalucía, que me diga que vamos a retomar ese plan energético y que lo vamos a llevar otra vez a donde estaba. Yo no he oído a ninguno. Y esos son los... Y además con acciones concretas, yo ya estoy pidiendo ya la luz. ¡Qué locura! Pero bueno. Que locos estamos. Y además también el modelo educativo tampoco ninguno dice, porque el modelo educativo que tenemos, que es la base de... Pero el modelo educativo, te vuelvo a repetir, depende del gobierno central. Yo estoy hablando de políticas autonómicas. Yo quiero saber lo que van a hacer aquí con los recursos que vienen del gobierno central en mi región. Y de eso todavía no he oído hablar. En ninguno. Pues ya van tarde, ¿eh?
Para mí van muy tarde. Ya van un poquito tarde. La otra noticia que habías puesto hoy de quién os va a convencer, digo, conmigo lo tienen complicado. Lo tienen complicado, ¿no? Muy complicado. Yo me leo los programas, os mando por WhatsApp y os digo, hago un resumen y ya me vais diciendo. Sí, por favor. Sí. Pero, la importancia de resumir. Una pequeña recensión de 20 folios más o menos, ¿vale? No, pero tú fíjate que al final estamos hablando de cuestiones interrelacionadas que hemos hablado ya muchos días en la tertulia, de que se necesita un liderazgo y se necesita un proyecto y una estrategia. Que yo, en todas estas cosas que hablamos muchas veces, siempre se echa de menos cuál es la estrategia. Yo, por ejemplo, la campaña electoral que estamos viendo, yo sé que responde a una serie de estrategias que tienen cada partido. Que además esto ya lo dije, yo tengo la teoría de que los partidos ahora mismo están muy concentrados en sus votantes, y no están en su 15%, y no tienen esa capacidad. Oye, que tú para gobernar y crear un proyecto viable de sociedad, tú tienes que ser capaz de juntar un 70%, pero no que te voten un 70% de personas que estén de acuerdo con lo que quieras hacer y cómo quieras hacerlo. Y eso tú, con unas posiciones muy polarizadas, no lo vas a conseguir en la vida. Porque además en Andalucía lo divertido no van a ser las elecciones, lo divertido van a ser, después del recuento, los pactos postelectorales. Que ahí se va a abrir un escenario que yo recomiendo que nos compremos unas palomitas y lo disfrutemos, que vamos a vivir días gloriosos, me parece a mí, ¿eh? Me dice con miedo, porque es un susto a ver el pacto. Pero volvemos siempre a con la misma miedo ley. Y en la cárcel no podemos estar. No. Yo suelo ser muy positiva, lo que ocurre. Yo suelo ser muy positiva, lo que pasa es que esto es un circo al que estamos viviendo, que es lo que... Yo tengo una cosa, a mí este circo me gusta, ¿eh? O sea, yo ya estoy harta de que solo pensaran dos. No, o sea, hombre, yo no, que tenga no, ahora que por ponerse supuesto. a negociar y ponerse, yo estoy, me parece la caña. Sí, sí. Estoy Eso es como la encantada oferta y de la que demanda, aprendan a cuando negociar haya- y de que se les acabó la tarta, el café para dos se terminó. Sí, sí. Eso me encanta. Ahora, sí, no sé vosotros la visión que tenéis, sí veo que hay partidos que siguen aburridos, vamos a decirlo así, ¿no? Las mismas caras, las mismas, igual. Y está entrando esa vía nueva y yo creo que no se están dando cuenta de que tenían que haber hecho una renovación, porque no Una puedes criba seguir tremenda. ofreciendo las mismas caras, los mismos añejos, devastados, amortizados. Devastado, me encanta. Sí, es que sí, es una cosa que a mí me aburre una barbaridad, de verdad, ¿no? Yo pienso que hay gente que había que mandarla a su casa ya hacía mucho tiempo. No solamente, A leer. A leer, por ejemplo, a leer. Pero te digo, esto al final lo tenemos que hacer los ciudadanos con los votos. Y hay un tema que yo creo que Yo creo que esta vez, fíjate que estas elecciones van a dar muchas sorpresas. fíjate. Yo que como buen economista no me creo la estadística en ciertas cosas, y menos la estadística electoral Es que últimamente. cuando se manipula Pues no la sé por estadística es qué. muy peligroso. Pues no sé por qué, Porque son fiables, absolutamente. igual he leído. No, pero yo sí me fijo mucho en las tendencias. La tendencia lo que sí dice claro es que parece que hay un partido, que en este caso el PSOE, que parece que va a sacar más de un 30% de los votos, y la horquilla puede estar desde un 32 hasta un 37, son las horquillas que dan la encuesta, y luego hay otros tres partidos que están muy igualados, que yo estoy en lo que tú, que en la campaña y en la abstención que haya, porque yo creo que las elecciones están viniendo frías, porque llevamos mucho tiempo de ambiente preelectoral y yo creo que todavía no nos hemos creído los ciudadanos que estamos en elecciones en Andalucía. La abstención yo creo que puede decidir quién queda segundo, tercero y cuarto, y en función de cómo quede en el reparto de escaños, que yo lo que digo es que la ley de Ont es muy cachonda para estas cosas, de repente te pega un vuelco en la noche electoral. Por eso digo que nos podemos encontrar con un panorama de pactos muy curioso. Muy, muy curioso, yo estoy contigo. Y además no solo eso, yo creo que la campaña, lo mejor que va a tener la campaña va a ser precisamente que los ciudadanos van a conocer caras nuevas y posiblemente esa gran abstención que se espera por el aburrimiento que tenemos de tanta cara ya conocida, va a dar pie a que la gente apueste por gente, o le va a llegar más el mensaje de esa gente y de esas caras nuevas que de esas caras ya tan devastadas. No, y no solamente las caras, son los mensajes, hay mensajes que están agotados. Exactamente. Hay mensajes que están agotados. Y yo creo que además que no solamente se han agotado, sino que además han perdido credibilidad a lo largo del tiempo. Y esa multa la van a pagar, o ese... Sí, ese bagaje anterior eso lo lo van... Es que la credibilidad te cuesta muchos años ganarte y la pierdes en 10 segundos. Te segundos. basta un tuit. Totalmente, Te basta un tuit. totalmente. Y es una pena porque es verdad que cuesta muchísimos años ganarla. Y bueno, llevamos mucho tiempo sometiéndonos a hoy digo, mañana digo Diego, y al final es el aburrimiento. Pero bueno, esperemos que seamos pioneros en algún cambio en Andalucía. Yo voy a decir una frase muy Vamos a manida, ver. que es que espero que las elecciones las gane el mejor.
para Andalucía. Es lo que espero, o la mejor. Qué bonita frase. No, Esperanza de viernes. Te ha quedado políticamente muy correcto. Sí, correcto. Después de la que has liado, Correctísimo. Para dar un poco... Continuamos con las noticias. Normalmente las tenemos en papel, pero hoy yo tiro del móvil porque se me han olvidado en la redacción, hay que decirlo todo, así que nada, aquí las tenemos en el móvil, vamos a seguir hablando. Si me ven mirar el móvil ya saben que es por las noticias, no por ninguna otra cosa. 162 llamadas al teléfono contra el acoso escolar. Es un número importante, pero además la noticia lo que viene a decir es que el 39% dijo sufrir el maltrato desde hacía más de un año. Además, es un número que se duplica este año, teniendo en cuenta las denuncias que ya hubo el año pasado. Volvemos a hablar de juventud, en este caso, además, pues con unos datos que son bastante alarmantes. ¿Qué os parece todo esto? Porque yo creo que hay muchísimos más casos que no llegan ni siquiera a saberse. Que estos son los que, como hemos dicho, desde hace más de un año han estado arrastrando y ha llegado un momento en el que tanto además, la juventud como los padres han querido poner en esta semana en concreto, en el colegio de mi hijo han pasado una encuesta totalmente anónima al hilo de la sentencia que ha habido con el Instituto de Gran Capitán y en ese sentido, pero claro, por ejemplo, yo hablaba con mi hijo y había contestado preguntas. Dice, mamá, yo lo he contestado que creo sí, pero no lo veo como algo traumático, sí como en una práctica diaria de que hay ciertos niños, niñas en los colegios que practican el acoso, pero por otro lado van a decírselo a los profesores y los profesores o se encuentran con las manos atadas o dicen vosotros os lo apañáis, pero es verdad que ahora todo el mundo se ha puesto las pilas con el tema de la sentencia que ha habido. Entonces es complicado, lo del acoso es complicado, pero es que 112 llamadas y no olvidemos que la tasa de suicidio, una de las tasas de suicidio más altas es en jóvenes y viene provocado pues entre otras cosas por el acoso escolar. Es que una cosa es la familia, pero es que el desarrollo diario de la educación y del el vivir en el colegio, eso afecta mucho a los chavales, entonces sobre todo en ciertas edades, ¿no? Ya preadolescentes, adolescentes y demás. Y entonces la verdad es que es importante, y yo creo que tampoco están ofreciendo un modelo que vaya a solucionar ese tema, un poquito más en el tema de la campaña electoral. Entonces es importante y es triste. Es alarmante. Sí. Es alarmante porque son números que además van creciendo año tras año a pesar de las campañas que se hacen de prevención, de las campañas que se llevan a cabo intentando ofrecer ayuda. Es difícil, Rubén. Sí, pero la semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos, Amparo, de la insensibilización ante la violencia que tiene nuestra sociedad, tanto física como verbal? Yo creo que es otro síntoma más, y este problema no se arregla con acciones puntuales o una campaña puntual. Esto tiene que haber una estrategia, tiene que haber una implicación de la familia, y otra cosa, las instituciones educativas tienen que ver esto no como una amenaza contra su prestigio, sino como, oigan, es que es su responsabilidad evitar que ocurra esto. Yo creo que, salvando las distancias con otros casos muy graves, yo creo que hay una negligencia, no voy a decir encubrimiento, pero sí voy a decir que hay negligencia en muchos de estos casos, y que los distintos colegios y entidades se tienen que activar y tienen que comprender que guardar esto bajo la alfombra no sirve para nada. A mí, el otro día, la sentencia de Gran Capitán, cuando leí y conocí el caso en profundidad, me dio una tremenda pena que esté en ese momento muchacho y ahora este señor y su familia hayan tenido que recorrer todo este periplo judicial de una década. Con lo que supone. Que ahora, si queréis, hablamos de la justicia, que está sí. la cosa amena también. Una década para que salga ya una sentencia definitiva y se reconozca que efectivamente con esa persona ni se actuó bien, ni se tomaron las medidas oportunas, ni se le prestó el debido caso y atención. Yo creo que por cómo está estructurada nuestra sociedad y por los modelos y los estímulos que tenemos, este es un problema que lo afrontamos de raíz o va a ir a más. Porque claro, luego lees la noticia los distintos tipos y formas de hacer acoso. Yo ya cuando he visto que hasta menores de 16 años que hay hasta agresiones sexuales, yo alucino en colores, digo, pero vamos a ver, y esto no lo podemos tratar como un tema puntual y demás. Yo entiendo que tanto a las instituciones educativas como a la administración pública les cuesta mucho reconocer esto porque es un fracaso de ellos. Sí. Bueno, de hecho creo que es un fracaso nuestro como sociedad. Exactamente, en general. Hay una crisis de valores tremenda. Y o empezamos a trabajar la educación y los valores y nos tomamos esto de verdad y creamos protocolos ágiles. Y el protocolo tiene que tener dos partes. Primero, tiene que tener una protección de la víctima, creo yo, y segundo, a la persona que ha hecho eso se le tiene que educar y se le tiene que castigar para que entienda que esa conducta no es
no es asumible en nuestra sociedad. María. Yo te voy a hablar de dos partes de esta noticia. Uno, lo que es la noticia en sí, que además te voy a ser sincera, me he leído menos de la mitad porque cuando yo empiezo a ver números me espanto. O sea, a mí que me digas que hay 162 o 164 casos, a mí no me va a cambiar la perspectiva, ni creo que a ninguno de los que estamos aquí. Con que haya uno para mí es suficiente. Entonces a mí que me den un chorro de números en una noticia no me informa, a mí más me desinforma. Sí. Yo quiero saber por qué se están produciendo esas tres modalidades, por qué se ha dividido en esas tres modalidades, qué medidas se están tomando en cada una de las modalidades, qué estrategia general se está llevando. Eso es lo que quiero saber en una noticia, no quiero saber números. Los números no me interesan para nada, o sea, no me van a decir nada. Me digo que sean 53, 54 en cada modalidad. Me importa un pito, con perdón. O sea, no me dice. Yo quiero que me informen. Supongo que alguien ha salido detrás de una mesa a leer esos números, pero a mí eso no me sirve. Sí. No me sirve. Yo quiero que me cuente lo otro. Y supongo que el resto de los que leemos queremos leer otra cosa. Los números no evitan Los números no me los sirven. números no evitan Lo único tragedias. que me están diciendo esos números es que esto, como en la violencia de género, Sí. es la punta del iceberg. No sabemos lo que hay realmente El detrás. trasfondo real. Sí me gustaría saber en esa estrategia general que yo quería haber leído en esa noticia, que no he echado de menos, Sí. qué papel están jugando las AMPAs, qué papel están jugando no sé cómo se llaman ahora, la Junta de Educación o de Evaluación, o no sé cómo se llamaba antes, la Junta de Profesores. Sí, los quiero consejos saber. escolares. Yo es que como mi hijo tiene 34 años, hace mucho tiempo que esa etapa escolar... Dejaste ya las No, pues tutorías. el ya me consejo pierdo, escolar sigue estando, O sea, de sigue hecho estando. que me quedé en el micho, ya no sé cómo siguió Y en después, ni los APA, porque teletabis, no ni nada de serían eso. AMPA, sería No, APA. es que ni siquiera existía, todavía no existía, eso lo vamos casi por el periódico. Entonces quiero saber qué papel se están jugando, qué palabra tienen además los padres de una persona que esté sufriendo ese acoso escolar, y sobre todo lo que tú decías, lo que es demencial, es lo de la justicia. O sea, eso es para cortarte las venas, vamos. Y además es que se dan casos... Ese periplo judicial. O sea, no tiene sentido. O sea, eso tenía que tener una respuesta judicial Bueno, ya, pero el o sea, tema de los 3 10 años meses. no es nada. De 3 meses. Al Y final hay ha además una salido, ley de después de 20 años, una enjuiciamiento criminal que lo sentencia, obliga. 10 años son pocos. Ha habido una también recientemente, el caso desde hace 20 años, en el que un padre mata al niño para vengarse de la madre en un tema de custodia. Al final le han dado la razón a la madre diciendo que no se había actuado diligentemente, pero es que y la han condenado a pagarle 600.000 euros. Mire usted, después de 20 años mi hijo sigue muerto y a mí no me sirve de nada. Entonces, hombre, evidentemente el dinero, bueno, pues a la señora pero el daño no se repara. Entonces, por eso que digo... De hecho, que estás 20 años sin poder cerrar un capítulo de tu vida. correcto. Y 20 años Ni el son daño muchos ni el años. trauma, claro. 20 años es media Es que- vida Digo, prácticamente. Mira. hay casos en los que la justicia tenía que ser ágil, no lo siguiente. O sea, hay cosas que no se debían Además, de producir es que la nunca. justicia lenta no es justicia. No es justicia, efectivamente. Llega a destiempo y llega mal. Fijaros, la noticia, otra de las que traemos hoy para comentar, que por cierto, como ha dicho Amparo, como ha dicho María, nos leemos las noticias antes de venir, ojo, que venimos informados. Hombre, claro. Las tareas Me consta. Vale. Lo de que va a haber una huelga general de Sí, funcionarios de justicia. De justicia. Cuando te lees las noticias, tú lees los distintos planteamientos que hay, pero hay uno de fondo que es, oiga, que la justicia, desde mi punto de vista, es un servicio público, que es un servicio público, que no se nos olvide, que tenemos muy olvidado en España. Sí. Y no se invierte, no se ha adecuado, no se ha apostado por una digitalización, no se ha dado medios y recursos. Y luego, aparte, se les quieren cercenar unos derechos laborales que en cualquier sector se estaría liando un Cristo como Dios manda cuando se hubiera visto ese decreto o ese cambio en la ley orgánica. Ese es otro de los grandes temas que no está en ninguna campaña electoral ni en ningún discurso. Y además, el detonante, ¿cuál ha sido? Fue el último reparto de puestos del Consejo General de Poder Judicial, ha sido la mecha que le han metido a esto y han dicho los funcionarios, se acabó. Nos vamos de huelga. Yo creo que de verdad es un tema, y viendo esto, cuando nos quejamos de que la justicia funciona o no funciona, tú las cosas para que funcionen tienes que dotarle, tienes que darle en medio. Sí. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, hagan un cambio cuando salió el tema de las famosas cláusulas suelo y no se dotaran a los tribunales de medios para lo que se venía encima. El cambio de ley que han metido, que si meten jueces adicionales en un tribunal, en un juzgado, porque está desbordado, pero no aumentan la plantilla para que apoye ese juez, oigan, que entonces no estamos hablando de nada. Ustedes lo que me están poniendo son parches. ¿Cuál es Y luego lo sufrimos los que vamos
a intentar defender al ciudadano de a pie, que no hay que olvidar que Córdoba es pionera en muchas medidas que se han adoptado con respecto al tema del derecho a la vivienda y demás, que el Colegio de Abogados de Córdoba es pionero y se está tomando el ejemplo en otros muchos colegios. Entonces, eso lo sufrimos los profesionales, porque además a los abogados, los políticos no nos quieren ver, porque luchamos. Entonces, ¿por qué será? Mira, voy a poner un ejemplo. Es de vergüenza el tema de los pagos del turno de oficio. Es de vergüenza. Es un derecho. Es un derecho que tenemos los ciudadanos, recogido en la Constitución. No me haga hablar. Y el Estado no hace lo más básico, que es pagarle en tiempo y forma a los abogados que prestan ese servicio. Es que son cosas que me parecen tan alucinantes que dices, oiga, y yo me vuelvo a lo mismo, que se pasan esas cosas, que yo cuando llega el 20 de cada mes tengo que pagar mi IRPF, a mí me arden las venas directamente. Digo, que el turno de oficio es... El turno de oficio es para hacer un monográfico. Los abogados comemos de 3 en 3 meses. Claro. Que esas son las el resto de meses. Y bueno, y ahora no nos podemos quejar porque ya vamos de 3 en 3 meses. Llegó a haber un año de retraso, bueno, y de 3 en 3 meses los trimestres del año anterior. O sea, que no es que estemos cobrando ahora los trimestres. Entonces, el turno de oficio es... Pero bueno, también depende del profesional, porque yo en mi caso yo atiendo a una persona del turno como si fuera un privado, pero porque yo tengo esa forma de ser. Pero es que es verdad que cuando tienes que desplazarte a un pueblo, tienes que desplazarte a algún sitio y no te pagan ni traslados, ni te pagan... Dices, pero estoy obligado a hacerlo porque si no me pueden sancionar. Vamos a ver qué hacemos. Es que es un derecho fundamental. Ese sí es uno de los derechos fundamentales. Y entonces... La verdad es que está muy limitado y entonces esto es una pelota. Los funcionarios de justicia no hacen su trabajo, hacen su trabajo con las limitaciones que tienen, aún así habiendo mejorado, porque es verdad que hoy en día en la Ciudad de la Justicia, pues bueno, con las quejas que suele haber, pero la verdad es que no, para empezar es un edificio bastante amplio, hay espacios muy mal aprovechados, porque todo hay que decirlo, pero es verdad que luego ese problema redunda en los profesionales porque al ser autónomos y luego el tema, es verdad que no es lo mismo un abogado que un médico, que no hay tanta corporatividad como por ejemplo, entonces es un perjuicio y quien sufre el ciudadano de a pie. Así es. Otras personas que están sufriendo, entre comillas, los parcelistas, que vuelven a estar en pie de guerra, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué os parece también esta noticia que hoy podemos leer en prensa, María? A mí, como todas las reiterativas, me aburre mucho, porque llevo años oyendo las mismas quejas, el mismo tema, que todos sabemos quién lo inició, por qué se inició y que ha pintado aquí, que por supuesto no ha tenido responsabilidad ninguna y que seguimos 20 años arrastrando el mismo problema. Entonces han pasado de todo tipo de colores por la gerencia, pero la gerencia sigue siendo un ente inoperativo absoluto, nada más que cuando le interesa, eso sí. Cuando hay que dar una licencia rapidita no hay ningún problema. Eso la dan de momento. O la quitan, o eso ya se hace en 2 minutos, un pispa. Pero el resto, pues mira, a mí el tema de las parcelas es algo que siempre me ha preocupado. Primero, porque están algunas en zonas donde no debían de estar, como está viene el llanto. Porque el tema de las parcelas ilegales ha impedido que esta ciudad tenga una área metropolitana desarrollada, ordenada y coherente. Porque no se le ha dado solución ninguna. Porque si hay que tener unas naves en Colecar se tiran, pero si hay que tirar una casa, date. Ahí no entramos. Entonces volvemos a lo mismo, a una política que es para unos cerdos que son más iguales que otros, y volvemos a unas desigualdades, a una aplicación de las normas que a mí me parece absolutamente incoherente, que me gustaría que desaparecieran de la política de esta, por lo menos de la política municipal. Rubén. No, es que me ha hecho gracia cuando he dicho lo de cerdos, porque es Orwell el creador del neolenguaje, que hoy estamos hablando mucho de neolenguaje, de cambiar el significado de las palabras para manipular la realidad. Mira, yo entiendo, puedo empatizar con los parcelistas, de verdad, pero yo lo que sí tengo claro como ciudadano es que a mí un colectivo de la ciudad no me puede imponer el modelo urbanístico de la ciudad. Yo no lo veo. Y entiendo que hay distintos parcelistas con distintos problemas y que creo que tanto ellos como los políticos tienen que ser realistas y tienen que entender que no va a haber una solución perfecta para ninguna de las dos partes, no puede haberla, y que habrá parcelaciones que se podrán legalizar
Y legalizar no es solamente que cumpla el ayuntamiento con sus obligaciones, es que los que viven allí también cumplan y viceversa. Aquí no hay. Yo no estoy de acuerdo en cómo se está haciendo en algunos sectores de la ciudad de intentar criminalizar a los parcelistas. No me parece una postura inteligente ni cierta. Lo que sí creo es que hay que estudiar, y por eso es tan difícil, hay que estudiar por casos. Sí. Lo que sí está claro es que, oye, con la ley en la mano hay determinadas edificaciones que no pueden estar en el cauce de un río o de un arroyo, sobre todo porque es que hay peligro de muerte. Sí, y porque cuando ocurre como ocurrió hace años, el llanto no soluciona nada. Ahí lo que hay que hacer es plantear soluciones ordenadas, sobre todo, yo sobre todo pienso en las familias que de verdad tienen allí su hogar y realizan su vida. Luego, esa es la primera preocupación que yo tendría. Y de verdad que este tiene que ser un acuerdo de un modelo urbanístico en el cual no podemos estar en manos ni de un solo colectivo ni solamente de técnicos. Yo creo que tiene que haber un modelo de ciudad, volvemos a lo mismo, y que tiene que haber un acuerdo. Yo insisto, yo que respeto la ley, que yo pago todos mis impuestos, que yo he vivido en una casa con unas características, oigan, ustedes optaron por un modelo libre que se consintió desde un ayuntamiento hace 20, 30 años, ¿vale? Que por cierto, yo creo que por eso no le hemos pedido todavía a nadie responsabilidad de ningún partido político. Ahí va yo, digo, y yo ahí alguna preguntaría, porque una casa se ve cuando se edifica. Pero tú has leído. Sí, pero y a veces me arrepiento de leer. Tú fíjate lo que te digo ya hoy. Hoy llevamos el hilo conductor, si estás viendo, perfectamente. Hoy no lo hemos ganado. Pero es la realidad, oye, y yo lo entiendo. Y luego otra cosa que le voy a pedir a ellos lo mismo que le pedí a los taxistas, que cuando vayan a protestar, que por favor, yo entiendo que quieran protestar, pero no intenten esclavizar al resto de la ciudad en las protestas. De verdad, hay muchas formas de hacerlo, intentemos ser moderados y que también, que de la misma forma que ellos piden respeto, yo también pido que me respeten a mí desde mi punto de vista, de oiga, de verdad que no se engañen ustedes, que no van a tener una solución perfecta en el 100% de los casos. Y lo que dice María, yo no puedo consentir esta falta, porque esto ya estamos hablando de falta de respeto urbanístico. Oiga, yo he respetado todas las normas urbanísticas, yo respeto todo lo que me han pedido. Hay personas que no han decidido. Estamos intentando que las consecuencias se modulen. Y para mí, insisto, la primera diferencia es, oiga, usted está en la casa donde vive, usted desarrolla su proyecto vital, veamos cómo le damos una solución. A mí otro tipo de casos no me preocupan tanto. ¿De acuerdo? Y entiendo que han invertido, que han metido patrimonio, etcétera. Me parece perfecto, pero estamos hablando de, oiga, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. La imagen que se nos ha intentado transmitir de que esto fue casi un accidente, pues mire usted, esto no ha sido un accidente. Ha habido mucha gente que ha participado, ha habido gente que se ha lucrado y que se lleva beneficios, pero lo hecho está. A mí lo que sí tengo claro es que de aquí al futuro, a mí los parcelistas no pueden limitar el modelo urbanístico de la ciudad de Córdoba, hay que llegar a acuerdos. Ellos no pueden dictar cómo tiene que ser la ciudad del futuro. Y yo sé que esto ahora en el barrio me va a costar una bronca cuando llegue. Con vecinos míos, sin ir más lejos, que viven en mi bloque, me van a decir, oye, ¿qué estás diciendo? Pero yo creo que has dado la clave, Rubén. O sea, los parcialistas no son los demonios de esta... al contrario. De estos y los demonios, yo estoy hablando de todos los que han pasado. Que han engañado. Efectivamente. Son engañadas. Totalmente. Desde el momento que construyen donde construyen, porque hay gente que les engaña. Pero Rubén, hay de todo. Hay gente que ha ido engañada, hay gente que ha ido libremente. Por supuesto. O sea, hay de todo. O sea, eso es un totu revolutum. Ahí te puedes encontrar de todo. Pero lo que es cierto es que los que de verdad se han beneficiado de todo esto, económicamente o políticamente, ninguno ha pasado por taquilla, ¿eh? O sea, aquí, al revés, o sea, hay carreras que incluso se han potenciado. O sea, incluso la imagen cuando tú decías que desgraciadamente falleció gente con aquellas inundaciones y todas con las botas catiuscas puestas y todas de barro. Y yo de verdad la bilis me llegaba hasta aquí. Me llegaba hasta aquí, porque yo decía, bueno, o sea, encima aprovecharte de una desgracia me parece ya repugnante. Y totalmente. Incluso eso se potenció, eso fue como que enrollar, ¿no? Se pone el impermeable y las botas y va allí, que tía más estupenda. No, o sea, no. Cuando ha sido responsable de que esa casa esté allí. Porque al final ha sido responsable de eso. De funciones, porque ha hecho una dejación de funciones. Y era responsable, lo sabía perfectamente. Y lo está importante. Y además en los tiempos que corren. Porque electoralmente te interesa. Claro. Y ahora que ha hablado de credibilidad, ¿qué credibilidad tiene una institución como la Gerencia de Urbanismo en una ciudad como Córdoba a día de hoy? Para mí que eso cero. Es muy preocupante. Cero. Es que la calidad de las instituciones miden la calidad de la democracia en la que vives. Y si tú la percepción que tienes, cierta o incierta, de la eficacia de una administración pública o de una institución de administración pública, es que te condiciona una ciudad. Y estamos hablando de urbanismo, que es parte de la columna vertebral de las políticas de una ciudad. Hablando de urbanismo, estamos hablando de actividades económicas, estamos hablando de muchas cosas que dependen de la gerencia. No tiene ningún sentido
y no solo de poner multas para lo único que para saben contribuir, hacer. exactamente, para contribuir al erario público. Es un tema bastante importante y pasa por eso, porque se sienten alrededor de una mesa a decir, ni yo soy bueno, vosotros sois todos malos. Vamos a intentar llegar a un acuerdo, y cuando se llega a un acuerdo todo el mundo cede. Sí. Y la solución no es perfecta para nadie, pero es que es lo importante, y es que... Pero es que sobre eso es todo- parte de la definición de acuerdo, ¿no? Exactamente, Yo cedo y tú partiendo de ahí. cedes. Y llegamos a un consenso. Pero si yo no, creo que eso se le olvida porque no han leído la definición. Puede ser, puede ser. De verdad, de cómo hiláis. Hiláis fino, los Oye, tres. Que tenemos ya Hoy yo creo que ha estallado la química aquí entre. Sí, entre el veo equipo. desde Ha luego que sido vamos, brutal. que sois piezas de un puzzle que encajan perfectamente. Totalmente. Además nos vamos soltando la melena. Sí, Sí, sí. sí, ya estamos poquito a ahí. poco. Os voy a dejar hasta 5 minutitos más de Uy, qué tertulia bien, ahora. qué bien, Hombre, qué os bien. habéis portado bien y os voy a dejar Vale, 5 vale. minutitos Vale. más. ¿Qué hacemos con Cosmos? Raquel. Yahoo. Esa sí que es Qué buena. ligera está la comisión de licencias, ¿eh? ¿Eh? Qué rápida ha sido la comisión de licencias. Perdonad, antes de que entréis en este Sí. tema, yo tengo que decir que yo cuando he leído los periódicos y cuando estaba viendo las noticias, he tenido un déjà vu gigante, porque es que todos los temas que hemos tratado hoy los llevamos tratando desde Sí, hace son noticias no sé recurrentes. cuánto tiempo, claro. Son noticias Sí. recurrentes. Cosmos, llevamos años hablando de la licencia sí, licencia no, biomasa sí, biomasa no, que se quede Cosmos, que se vaya Cosmos. Amparo, Que ¿y lo no que te Cosmos, rondaré, que es- Morena? Hombre, por supuesto. Que es Aslan, es Aslan, Sí. es Aslan. Eso por ahí. El tema de los parcelistas, ¿cuántos años llevamos hablando de las parcelas ilegales, parcelas legales, que no hay agua, que no hay luz, lo mismo? El cambio de los nombres de las calles, ¿cuántos meses llevamos hablando también de Pero eso? mira, esa es de las menos antiguas, fíjate. Fíjate, Esa de esta legislatura. Esa de esta legislatura. Bueno, pues llevamos ahí también unos mesecitos. Es la sensación de hoy al leer la prensa es decir, pero bueno, ¿qué pasa? No hay nada que ocurra. Y damos gracias que el ocurra hoy. cercanía está funcionando, bueno, o por lo menos por no lo ha salido menos ninguna. inauguró. Sí, No, inauguró. yo he estado montado y no, funciona, ¿eh? funciona. Yo me he Además, montado y he hecho el trayecto. funciona. yo, conocidos que trabajan, dice, cada día lo van retomando más Sí. gente y es lo ideal es que se amplíe. Lo ideal es que se amplíe. Pero sí son noticias y lo de Cosmos ya es una cosa... ¿Qué os parece? Yo tengo que repetir que qué rápido funciona la comisión de licencias cuando quiere. Exactamente. Yo, mira, con respecto a que se habla de la noticia, yo creo que yo creo que a veces forma parte de una gran cortina de humo que hay Sí. para que no hablemos de ciertos temas importantes de las ciudades y de las regiones. No hablamos de desempleo, no hablamos de transparencia, no hablamos de eficacia de las administraciones Sí. públicas, no hablamos de ética y conducta de las empresas privadas cuando hacen determinadas actuaciones. Y ahora, yendo al tema de Cosmos, el Cosmos está dando una respuesta como empresa que está dando talleres de economía circular para niños para Sí. explicar qué se hace en las instalaciones y cómo se realiza. Yo creo que lo de Cosmos es simplemente que en esta ciudad que llevamos décadas sin tener una estrategia industrial y económica, Cosmos cuando... la antigua Aslan, Aslan. es que vamos a hablar en cordobés, Aslan, Sí, cuando se monta, allí no había ciudad. Claro. La ciudad Era ha la crecido afuera. y ha terminado envolviendo a Aslan. ¿Qué Sí. ocurre? Que el brillante equipo de planificadores que tenemos en esta ciudad y pensadores, nadie cayó en la cuenta, jate tú qué curioso, que oye, que a lo mejor había que plantearse llevarse esa actividad económica dentro del término municipal de Córdoba Sí, a otros a otro terrenos. sitio. Claro, como nadie cayó en los últimos 30 años en ese pequeño detalle, verás, pues ahora llegamos a esto y nos hemos encontrado con un problemazo. Yo creo que esto la única forma de arreglarlo a través de una sincera y leal cooperación público-privada. Sí. Es decir, y en eso tiene que haber un acuerdo que se dan las dos partes. Oiga, a lo mejor ustedes no pueden seguir ahí, a lo mejor yo les tengo que ayudar a que ustedes se muden, vamos a ver cómo lo hacemos, a lo mejor podemos hacer una transitoriedad para que se pueda valorizar, Sí. que traducido al cristiano, cuando dicen valorizar es que pueda quemar Aslan residuos de biomasa para alimentar con esa energía sus cadenas y su industria. Sí. De eso es de lo que estamos hablando. Es decir, y que haya una serie de acuerdos. Yo, la política esta de comunicados de prensa, licencias, no licencias, mesas, no mesas, mire usted, como divertido es, hiperdivertido, de verdad, nos lo pasamos muy bien. Pero que la gran pregunta es, oiga, modelo industrial de la ciudad de Córdoba. Una de las pocas industrias que nos quedan, ¿qué vamos a hacer con ella? Pero díganme la verdad, que si hay que cerrarla, se cierra, pero asumen ustedes las consecuencias políticas y económicas y no pasa nada, pero díganmelo, porque
lo que ustedes no pueden, es que a mí me da la sensación de que están poco más o menos intentando provocar que la empresa que pertenece a una multinacional tome una decisión. Sí. Eso es lo que a mí me preocupa. Y demonizar a la empresa, que también... Yo, siguiendo tu deje cordobés, que me ha encantado. Jate tú. Jate tú. Jate tú. Jate tú. Jate tú. Lo rápido que estuvieron con un determinado gobierno municipal en darle a una empresa privada unos terrenos y recalificarlos que eran rústicos, hacerlos urbanos rápidamente para que se instalara y además todos los terrenos de alrededor luego pudieran ser un futuro polígono industrial. Si no sabes por dónde voy, ya luego te lo cuento. Sí, esos fueron muy rápidos, pero sin embargo con Cosmos no. ¿Por qué? Ahí se llegaron a acuerdos ligeritos, todas las licencias, todas las recalificaciones, el PGU rápidamente se modifica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? La sensación de que se saltan la ley de la torera, que lo... Volvemos al inicio de la teoría. Además, ya que estamos acercándonos a la Navidad, mantecao, polvorón, no falla. Es buenísima la frase para acabar. Otra, desde luego, hoy tengo que apuntar las frases, porque habéis tenido unas fantásticas. Yo creo que hemos superado nuestro nivel de forma exponencial en esto. Totalmente. Que vamos a hacer la semana que viene. Que vayáis creciendo, No, preocupados, creo que van a... Menos más que nos va a pasar el resumen de los programas electorales. Sí, ya tendremos la palabra. Tengo mucho interés en leerlo porque resumen, Resumen, ¿te he cogido la palabra? No, pero además lo voy a hacer en plan sinopsis de película, en un párrafo. Vale. ¿Un PowerPoint adicional? ¿Qué? ¿Y con PowerPoint adicional? Y con dibujitos. No, hombre, tampoco. Vamos ya. Yo por esas cosas cobro, yo por pedirlo, No, yo intentaré hacerlo lo más didáctico posible. Vale. Pues ya tenéis tarea para la semana que viene. Sí, porque además los programas electorales se caracterizan por su longitud. Claro. Sí, suelen ser enormes. Para que no los leamos. Correcto, para que no los leamos. Yo me cojo mi rotulador rojo y me lo paso pipa. Además en colores, tú vas a ir subrayando en colores, como en el cole. Sí. El viernes que viene hacemos un monográfico de programas electorales. Sí, ¿os parece? No, además, es que ya como estamos metidos en harina, el viernes queramos o no queramos... Además ya has puesto las pilas, el domingo lo voy a dedicar yo también a... Échale un vistazo porque además... Yo ahora no lo repartimos. No, tú sabes qué es lo que pasa. Yo lo doy a vosotros. Me pasáis el resumen. Que tengo niños pequeños. Yo espero no detectar copiar-pegar. Porque como me he ido a los programas de otras elecciones, yo estoy asustado diciendo, verás tú, porque claro, copias-pegas te lo puedes tomar como que han copiado pegado o, oye, es que a lo mejor es que no se ha cambiado en nada de esto y seguimos proponiendo lo mismo porque no hemos avanzado. Y no sé cuál de las dos cosas es más grave. Pues nada, lo tendremos que descubrir el próximo viernes, ¿de acuerdo? Muy bien. Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Rubén, gracias a ti por estar con nosotros. Y María, muchísimas gracias. Y vendréis, no me voy de viaje de momento. Menos mal, si no ya íbamos a tener tú y yo unas palabras, ¿eh? Gracias de verdad a los tres por estar con nosotros. A ti.